postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Bueno, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente conectados con ustedes. Le damos las gracias al Señor porque nos da la oportunidad de llegar hasta cada uno de sus hogares. Quiero saludar a todos los que se conectan hasta ahora también, los que por primera vez están visitando nuestras redes sociales, bienvenidos. Y bueno, vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que esta palabra traiga renuevo, que esta palabra traiga un bálsamo para esos corazones resecos y sobre todo que pues el Señor nos esté hablando, trayendo una respuesta a nuestro corazón en este día. Y antes de comenzar a la palabra que el Señor ha traído, quisiera que hiciéramos una oración al Señor y nos colocáramos en sus manos. Te voy a pedir que allí con tu familia cierres tus ojos y vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar en este día. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos das, por la oportunidad, Señor, que nos permite, Señor, de compartir tu preciosa palabra. Yo te pido, Señor, en este día que esta palabra, Señor, no sean palabras humanas, Señor bendito, sino que sean palabras de parte de tu corazón, Señor, que cumplan el propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Señor bendito, que seas tú hablándonos, Señor, con autoridad y poder. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta palabra tiene como título Una señal antes del fin. Una señal antes del fin. Nosotros hemos, y se ha predicado mucho en estos días acerca de las señales antes del fin. Hoy en día no es de extrañarnos y no es casualidad que se esté predicando el final de los tiempos, ya que muchas de las señales y muchas de las profecías que están en la palabra del Señor se han venido cumpliendo. Hemos visto cómo todo está cayendo en su lugar y cómo el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo está más cerca que nunca. No sabemos el tiempo, puede que sea en 10 años, en 8 años, en 5 años, puede ser mañana, puede ser ahorita mismo, puede ser que cuando termines de escuchar este mensaje el Señor venga por nosotros, puede ser que para ti sea una de las oportunidades que el Señor te está dando, puede ser que tú ya no amanezcas mañana, qué sé yo, porque la vida depende de nuestro Señor. Pero lo que sí tenemos por claro es que Dios es misericordioso y Dios nos da una oportunidad más en este día de vivir, de abrir nuestros ojos y escuchar esta palabra maravillosa y de poder atesorarla y guardarla en nuestro corazón. Entonces hay muchas señales, como habrán hambres, como tú lo sabes, se han visto, hay hambres, no más aquí en Colombia se sufre de hambre, que habrán guerras, rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación, que habrían grandes terremotos, todo eso lo hemos visto. Pero una señal antes del fin que quiero tocar es la apostasía. La apostasía es una de las señales que la palabra del Señor nos ha dejado, que iban a haber en los últimos tiempos. Pero tú te preguntarás, ¿qué es apostasía? Apostatar es negar o darle la espalda a la fe. Es negar la verdad que hemos encontrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto no es cierto, a mí me parece esto o yo voy a tomar otros caminos. Es tremendo como hoy en día han salido noticias de pastores que eran pastores y definitivamente están diciendo que no, que se retiran del cristianismo, que no creen que el Señor Jesús haya existido, o piensan que Jesús fue uno más como Buda o como Mahoma. Eso es apostatar de la fe. Hemos visto como grandes jóvenes con grandes llamados en la música cristiana se han declarado abiertamente homosexuales, como muchos han dicho que se han vuelto ateos.
Y como muchos han dicho, no, simplemente yo ya no soy cristiano, ni soy evangélico. Esto es grave, porque están apostatando de la verdad. Y para entender cuál es la verdad, debemos entender qué es lo que nos dice la Biblia, este libro maravilloso. Y la palabra de Dios me dice que la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo, que es el Señor Jesucristo, que a su misma vez nos está diciendo que Él es ¿quién? La verdad. El Señor Jesús es la verdad. ¿Y dónde encontramos nosotros la verdad? En la Biblia. La palabra de Dios contiene la verdad, porque si tú quieres conocer a un Dios maravilloso, si tú quieres conocer la vida de Jesús, si tú quieres conocer todo acerca de ese Dios tan grande que nos ha creado a ti y a mí, lo podemos encontrar en la Biblia. Y para esto yo quiero entrar en materia y para que vayamos viendo este tema que el Señor nos ha regalado, esta señal del fin, que es la apostasía. Quiero que hablas la Biblia en este día, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, y dice la palabra así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias practicasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración es santificado, porque por la palabra de Dios es santificado. Aquí vemos nosotros que en los últimos tiempos, nos dice el apóstol Pablo, se levantará una apostasía, que habrán personas hipócritas y falsos maestros que tratarán de engañarnos y de decirnos que no, que la comida, que comer esto o que comer ciertos alimentos es pecado. Cualquier parecido con la realidad que nosotros estemos viendo en las diferentes sectas que niegan que Jesús es Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que Él es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, o cuando nosotros vemos aquí, no, que si yo como esto o que si no como lo otro, entonces estoy pecando, cuando el mismo Señor nos dijo a nosotros que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y aquí el apóstol Pablo nos lo reafirma en su palabra, que te están diciendo que ahora no se casen, que ahora están diciendo que deben abstenerse de algunos alimentos, siguiendo doctrinas de ¿qué? Simplemente de demonios, porque quieren tergiversar la verdad que es el Señor Jesucristo y la libertad tan grande que nosotros encontramos en su palabra de Dios. La palabra del Señor es una espada, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 17. Quiero que tú vayas conmigo a la palabra y lo leamos. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice lo siguiente: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos encontrar, muchas personas andan confundidas hoy en día y de pronto no saben qué es el camino que debemos conocer. Para que nosotros conozcamos el camino que el Señor nos dejó, simplemente debemos buscarle la palabra, porque la palabra es la espada de Dios, el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos enseña, nos habla a través de ella y nos instruye para que nosotros no andemos en tinieblas y no nos falte el conocimiento. Por eso muchas personas andan confundidas, por eso muchas personas andan aquí, no diciendo que no, la Trinidad no existe, que Jesús es el mismo Dios y que el mismo Espíritu Santo, o que hay que reunirnos ciertos días, que hay que guardar ciertas cosas de la ley, cuando el Señor Jesús nos dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y que todo el que incumple, así sea una tilde de la ley, se hace culpable de toda ella. Entonces vivimos coartando la libertad que tenemos en Cristo, y hay personas engañadoras y hipócritas, como dice la palabra, que están enseñando cosas erradas, cuando la palabra nos dice que por gracia nosotros somos salvos y que debemos tomar ¿qué? La palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Una forma de apostasía. Todos los que practican la apostasía van en contra de la palabra del Señor. Y como primer punto yo quiero tocar aquí, Saúl contra la palabra. Ya vimos en Efesios
capítulo 6, versículo 17, que una simbología que nos da la Biblia acerca de la palabra de Dios es una espada. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 13, una historia bien interesante. Quiero que lo leas conmigo. Y dice así la palabra de Dios: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron de delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda la casa murió juntamente con él. Tremenda historia que nos encontramos aquí. ¿Por qué se llama eso? Porque el primer punto se llama Saúl contra la palabra. Mire, mi amado hermano, dicen que se encontraban en una guerra tremenda. Todos sabemos que Saúl fue desobediente ¿a qué? A la palabra de Dios, que había sido dicho ¿por quién? Por el profeta Samuel. Y cuando estaban en lo peor de la batalla, dicen que la batalla reció tanto que fue alcanzado por los flecheros, y él, agonizando, le dice a su escudero que sacara la espada. Recuerde que estamos hablando aquí que la espada simboliza ¿qué? La palabra de Dios. Y dice que él no quiso porque tuvo miedo. Entonces, ¿sabe qué hizo Saúl? Él sacó su espada y dice que se echó sobre él, se puso en contra de su propia espada. Una de las señales de la apostasía, mi amado hermano, es que se ataca a la Biblia. Sí, la Biblia en estos últimos tiempos es el libro más atacado. Muchos dicen: ¿y quién dice que escribió la Biblia? ¿Quién dice que la Biblia es verdadera? ¿Y por qué vamos a seguir lo que dice la palabra? Y muchos hoy en día están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ay, a ver, ¿dónde dice la palabra eso? A ver, muéstrame dónde dice la palabra que no debo fumar. Muéstrame si eso no dice. Y cuando nosotros venimos a la palabra, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que explícitamente no habla de que no debo fumar, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo, y por lo cual nosotros debemos cuidar ese templo donde habita el Espíritu de Dios. Una de las señales más grandes de la apostasía es que las personas atacan la Biblia. Usted no va a encontrar que ataquen otro libro, que no ataquen a Condorito, o que no ataquen el Corán, o que no ataquen el libro de los medos y los persas, o que no ataquen cualquier otro libro que usted me quiera nombrar acá, el Tripitaka de Buda. No lo atacan. Pero ¿sabe qué sí están atacando? Atacan la espada, la palabra de Dios. Entonces muchas personas hoy en día están en contra de lo que dice la palabra. La palabra de Dios, por ejemplo, me dice que no debo robar. ¿Y qué hacen las personas? Miramos a ver cómo podemos robar. Miramos a ver cómo puedo pasar por encima de los demás. Eso es estar en contra de la palabra. Eso es apostatar. Si yo sé que una cosa está mal hecha porque la palabra me lo dice, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque estoy en contra de la palabra. Y Saúl es un claro ejemplo de que se echó sobre la espada, que la espada simboliza, como yo le digo aquí, amada familia, en este día, representa la palabra de Dios. Como segundo punto, tenemos al escudero. ¿El escudero qué hizo? El escudero dijo Saúl que lo sacara su espada, la desenfundara y que lo matara antes de que vinieran los circuncisos y hicieran escarnio de él. Pero él no lo hizo. ¿Y sabe qué hizo el escudero? Se echó también sobre su espada y lo mató. Entonces, por eso el segundo punto tiene como título: el escudero siguió al líder equivocado. ¿Qué hizo él? Siguió al líder equivocado. Nosotros debemos tener mucho cuidado de quién es nuestro líder. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién es el que nos enseña? Que la palabra que está diciendo el líder sea acorde con la palabra del Señor, para que no nos salgamos de eso. Mire, este hombre siguió al líder equivocado. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó siendo igual que él, terminó matándose.
Seguir al líder equivocado es tremendo, mi amado hermano. Por eso es que hago un llamado de atención para que nosotros tengamos cuidado. Lo que nosotros miramos, por ejemplo, en internet. ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿Nos hemos tomado el trabajo de nosotros de decir, esto es verdad? ¿Lo hemos filtrado con la palabra del Señor? ¿Está de acuerdo a las Escrituras? Muchas personas hoy en día, en el afán de buscar a Dios, los invitan. Venga que aquí hay oración. No, venga que en esta casa estamos predicando a Dios. Véngase para acá. Y nosotros a veces no nos tomamos el tiempo de mirar e ir a mirar qué es lo que se está enseñando. Y cuando nosotros nos demos cuenta, estamos con ideas raras en nuestra cabeza, estamos con cosas que el Señor nos ha quitado, pero otra vez nos hemos vuelto a esos rudimentos de que el Señor nos ha sacado. ¿Todo por qué? Por seguir a personas que vienen y tergiversan la palabra. Este escudero siguió a Saúl en su desobediencia, siguió al líder equivocado y tuvo el mismo final. Como tercero, Israel versus Benjamín. Nadie gana, todos pierden. Esto es una historia que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 46. Quiero que vaya conmigo al libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 46. Y dice así la palabra del Señor. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada. Otra vez la palabra espada. Todos ellos hombres de guerra. Para que usted entre en contexto acerca de esta historia, resulta que había un levita que tenía una esposa y esta esposa le fue fiel. Entonces él saca a la mujer levita, la recupera, pero de cierta manera este levita saca a la mujer y la deja fuera en la calle. Y un grupo de hombres de la tribu de Benjamín vienen y abusan de ella, la golpean, la maltratan y al amanecer la descuartizan y envían una parte de ella hacia las 12 tribus de Israel. Entonces dice la palabra de Dios que todos se unieron como un solo hombre, los de Israel, y se atacaron entre ellos. Todas las tribus de Israel, las 11 tribus, se unen como un solo brazo, los de Israel, contra la tribu de Benjamín. Y nos dice la palabra de Dios que en un solo día fueron muertos 25,000 hombres. ¿Usted sabe cuántos son 25,000 almas? 25,000 almas, pastor, claro que sí. Yo quisiera verlos todos muertos. ¿Cómo sería esa masacre tan terrible? Y aquí dice que los que ganaron Israel, dice que los que tuvieron la victoria de Israel, pero yo digo que aquí nadie ganó, porque eran hermanos. Entonces a veces nosotros usamos la palabra, la apostasía lo que hace es traer la palabra para acomodarla. Y se enfrentan esposos. He visto cómo esposos dicen que usted es un diablo, que el Señor lo reprenda, o sacan aquí los hijos a relucir. Mire papá, aquí la palabra dice que padres no colocar a sus hijos en desesperación. O dicen los hombres, por ejemplo, los hombres sacan a relucir la palabra para atacarse con esposos. Y dice, usted no se puede negar a mí, porque aquí la palabra dice que usted tiene que hacerme caso. Usted tiene que ser una mujer sujeta, y aquí la palabra lo dice. Entonces, utilizamos mal la espada. Nos atacamos entre hermanos, nos atacamos entre la misma familia. A veces juzgamos a los demás sin conocer lo que ha pasado. Si una persona está mal, entonces nosotros lo que hacemos es señalarla, tratarla de hundir, pero no la llamamos, no le damos una oración, no los buscamos. Y eso es utilizar mal la palabra del Señor. Vemos aquí cómo ellos se atacaron ¿entre qué? Entre hermanos. ¿Quién gana aquí? Yo quiero decirle que nadie ganó. Porque hubo un mal ¿qué? Uso de la palabra del Señor. Como cuarto, vamos a ver como cuarto la historia de Jorán. Como cuarto, este punto tiene como título Jorán mató a su equipo de trabajo. Y para ver esta historia quiero que vayan conmigo al segundo libro de los Reyes, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Sino que en segunda de Reyes 8 también usted va a encontrar alterna esta historia. Entonces vamos a ir al segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Y dice así: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jorán, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, a Jehiel, a Zacarías, a Azarías, a Micael, a Cefatías, y todos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino ¿a quién? A Jorán, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte,
mató a espada, mire la palabra espada otra vez, a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Joram mató a espada, ¿a quién? A su equipo de trabajo. Me parece muy curioso este punto que el Señor me regalaba, porque dice la palabra de Dios que cuando Él se hizo fuerte, o sea, tal vez cuando Él no se había hecho fuerte, cuando Él estaba en su proceso, era una persona humilde. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto vanagloriosos de pronto porque conocemos algo de la palabra de Dios? ¿Cuántos a veces se mofa porque conocen 2 que 3 versículos y a veces la persona que predica al frente no tiene respeto para ellos? Y dicen, ay, otra vez con esa misma historia. Ay, otra vez la historia de Jonás. Ay, otra vez la historia. Cuando la palabra, mi amado hermano, es la que tiene el poder. Aquí vemos cómo él se sintió fuerte. Ah, es que ya me gradué, es que ya soy abogado, es que como ya me está yendo bien en la vida, es que como ya tengo mis sueños cumplidos, es como no tengo necesidad, hay comida en mi alacena, hay buen trabajo, entonces ¿para qué necesito conectarme? ¿Para qué necesito escuchar esa palabra? Pues Joram se sintió fuerte, él se sintió muy. ¿Y sabe qué hizo lo primero? Mató con la palabra, con la espada, a sus hermanos. ¿Y sabe qué pasa después en la historia? Para que usted lo siga leyendo. Dios trae una plaga sobre Joram. Y como era tan orgulloso, como era tan vanidoso, ¿cuántas personas han sido vanidosas? Ah, somos los grandes adoradores ahora somos los grandes, tocamos y hacemos y somos grandes, ahora como estoy hermoso y bello y no tengo arrugas, entonces nos sentimos fuertes y entonces le damos un mal uso a nuestro equipo de trabajo. ¿Y sabe qué? Mi amado hermano, el Señor hizo traer una enfermedad tremenda sobre este Joram. Tanto, mi amado hermano, que sus intestinos se le salieron por fuera, dice la palabra de Dios. Y él murió de una manera vergonzosa. Y ni siquiera pudieron darle un sepelio como a los grandes reyes de la época. ¿Qué me dice esto? Que entre yo más crezca, más debo ser humilde, como dice el Señor Jesucristo. Nosotros debemos rodearnos ¿de quién? De personas que sepan más que nosotros mismos. He escuchado muchos siervos y grandes de Dios. Por ejemplo, el hermano que no es el pastor, el hermano sabe más, entonces nunca lo pongo a predicar, porque como sabe más que yo, entonces me va a quitar el puesto. No, mi amado hermano, gloria a Dios que nosotros nos rodeemos de personas que sepan más que nosotros, que sepan del tema. A mí me pasa mucho el tiempo. Yo tengo, por ejemplo, aquí para las grabaciones, tengo personas que la tienen clara, y yo no me pongo, es que yo soy el pastor y entonces quiero esta luz aquí, y quiero esta luz aquí, y aquí fórmenme en una luna. Y como yo soy el pastor, entonces tiene que ser así. No, mi amado hermano, yo tengo que dejarme enseñar, tener un espíritu, porque los muchachos son los que saben. Esta luz tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí, ¿sí? O porque entonces uno es el pastor, el que Dios ha puesto en este lugar. Entonces, no, mañana voy a colocar una columna aquí en esta mitad, voy a hacer una columna que quede aquí en la mitad. Pues, ¿qué van a decir todos? Pues, pastor, ¿cómo va a meter una columna en la mitad del templo? Eso queda mal. No, pero es que como yo soy el que mando... ¿Asesino a mi equipo de trabajo? No, pues aquí en el equipo de trabajo hay maestros, ese es el hermano Manuel. No, pastor, mire, esta columna tiene que ir por aquí, tiene que ir por... bueno, pero qué bonito es eso, ser un equipo de trabajo. Qué bonito que nosotros sepamos que no nos la sabemos todas. Qué hermoso es saber que necesitamos los unos de los otros, necesitamos el cuerpo de Cristo para que estemos todos juntos. Pero no es nosotros creernos, no es nosotros sentirnos más, ni asesinar el equipo de trabajo. Este hombre, Joram, murió avergonzado, pero yo me pregunto si no hubiera matado a sus hermanos, que tal vez hubiera tenido fuerza, tal vez hubiera sido un rey diferente, tal vez no hubiera hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Pero es una señal de la apostasía. A veces nosotros creer que nosotros no las sabemos todas. Y es que ese versículo dice esto, y es que es así. No, muchas veces a mí me han dicho, pastor, mire, tal vez usted vea, esto tal vez no es así. Gloria a Dios, mi hermano, porque aquí estamos ¿para qué? Para aprender. Como quinto y último punto, quiero tocar que una señal de la apostasía también es que no recibir la corrección. No recibir la corrección de parte de la palabra del Señor. La palabra de Dios también es martillo. La palabra de Dios también penetra en nuestro corazón. Y hay muchas personas que no les gusta ser corregidas por la palabra del Señor. Hay muchas personas que se molestan. Y para eso quiero colocar el ejemplo de Balaam. No sé si usted se acuerda de esa historia. Está en Números capítulo 22, versículo 21 al 30. Quiero que la leamos en esta mañana, en este día, para que podamos ver un poquito más. Se llama El ángel y el asna de Balaam. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario suyo.
Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Baalán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y se apretó contra la pared, y apretó contra la pared el pie de Baalán, y él volvió ¿a qué? A azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Baalán, y Baalán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Baalán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Baalán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada, mire la palabra otra vez, espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Baalán: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Y entonces tremenda historia que nos trae aquí para este quinto punto. Miramos cómo Baalán era un profeta en los tiempos. Un profeta, pero un profeta de los malos, porque así ha sido contratado ¿por quién? Por Baalán, para que maldijera al pueblo de Israel. Y dice que él se levantó de él por la mañana y alistó su asna y se fue para encontrarse con los de Moab para maldecir el pueblo. Y el ángel de Jehová se le apareció. Cuando usted encuentra la palabra ángel de Jehová en la Biblia, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y dice que el asna vio al ángel de Jehová con su espada desenvainada y no quiso caminar y no quiso andar. Y él se colocó en una angostura donde no se podían escapar ni a derecha ni a izquierda. Y dice que cuando se encontraron en esa situación, ¿qué pasó? El asna se echó en el piso. Y entonces Dios Todopoderoso le permite al asna hablar. Y entonces esta asna vemos cómo comienza a corregir ¿a quién? A Baalán. Y comienza a decirle: es que en pocas palabras te estoy advirtiendo que no sigas por ese camino. En pocas palabras te estoy salvando la vida. En pocas palabras te estoy corrigiendo. ¿Y él qué? No la aceptó. Antes azotaba más a su asna. Pues muchas personas son así. Muchas personas no les gusta la corrección de parte del Señor. Muchas personas han escuchado la palabra del Señor, pero es un mensaje más. Los que la escuchan, porque hay otros que ni se conectan, no la escuchan, no se están alimentando de la palabra. Entonces, no podemos ser egoístas y ser tercos a la palabra. Lo que debemos ser es como el Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón, y aprender a reconocer que nos hemos equivocado y nos hemos apartado de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Acepta la corrección de Dios. Acéptala y verás cómo tu vida va a comenzar a tener un cambio para bien. Cómo tus pensamientos irán aclarando. Cómo te vas a levantar con una mente despejada. Cómo te vas a sentir bien contigo misma. Nosotros, en estos tiempos tan difíciles, no podemos seguir al hombre. No podemos seguir al hombre. Usted no puede seguirme a mí como pastor. Usted tiene que escuchar. Dios me ha colocado aquí para predicar su palabra. Pero usted tiene que ser como Jesús. Usted tiene que parecerse al Rey. Usted tiene que seguirlo a Él. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero hay personas que siguen a los hombres. Y que allí, y que acá, qué cosas. Hay personas que se apegan a los hombres. Hay personas que idolatran a su familia. Hay personas que siguen es al hombre. Y solo su vida gira en torno de un hombre. ¿Y a Dios qué? Eso es lo que el Señor quiere decirte en esta mañana. La apostasía es una señal de antes de fin. Es una señal. Y nosotros debemos estar atentos. Nosotros debemos pedirle al Señor que no nos salgamos de su palabra. Que el Señor Jesús es Dios. Que la iglesia somos nosotros. Que nosotros somos salvos no por las obras que hagamos, sino por la gracia y la fe en la persona del Señor Jesucristo. Que la Biblia tiene que ser un todo para nosotros. No hay otro libro fuera de la Biblia, ni yo tengo que leer otra cosa aparte de la Biblia. Nosotros debemos creer en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Nosotros debemos saber que Él va a venir
que Él es el juez del universo, que todo debe girar en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la lección que nos deja esta mañana es que debemos tener cuidado con esta apostasía, que no podemos estar en contra de la palabra. Cuidado de seguir a líderes equivocados. Que la palabra de Dios no puede ser mal utilizada para enfrentarnos como hermanos. Que nosotros no podemos utilizar la palabra para creernos más grandes que otros y acabar con nuestro equipo de trabajo. Y sobre todo, que seamos humildes y aceptemos la corrección de Dios. Oremos. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, de verdad es poderosa, Señor bendito. Yo te ruego, Papito Dios, que no permitas que nosotros nos apartemos, Señor, de tu palabra, ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, Jesús, a confiar en ti, a tener fe en ti, porque tú, Señor, lo has dado todo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias a ti, Señor, y solo a ti, Papito Dios, que tú eres la verdad, el camino y la vida, nosotros podremos tener nuestra salvación. A ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer en estos tiempos tan maravillosos. Te damos muchas gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amada familia, damos gracias al Señor por su palabra. El Señor les bendiga grandemente. No se les olvide que ahorita a continuación vamos a tener el programa de Palabra Kids. No se les olvide estar conectados con nosotros. Por favor, suscríbase al canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, comparta esta palabra por favor con su familia, atesórela en su corazón y sigamos adelante. Tengamos fe. Gracias al Señor, en estos días ya se establecieron los protocolos de seguridad y nosotros vamos a ir avisándoles qué es lo que vamos a hacer y qué días vamos a tener las aperturas de la iglesia. Y el Señor ha sido bueno y lo más probable es que tengamos la iglesia abierta lo más pronto posible. Claro que con ciertas restricciones, no podremos tener menores de edad y no podremos tener adultos mayores de 70 años. Tenemos que tener protocolos de seguridad que ya se los vamos a ir informando a través de los diferentes canales y les vamos a ir informando también cómo nos vamos a organizar para darle apertura a nuestro servicio en vivo. Quiero que sigan orando, que sigan clamando al Señor. No se les olvide que déjenos sus peticiones, quisiéramos orar por ellos. Y bueno, no siendo más, me despido, que hoy sea un buen día y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe. El Señor los guarde y los bendiga siempre. Hasta luego. Iglesia Cruzada Cristiana Palabra de Vida. Tenemos una información importante para ti. Recuerda que si quieres hacer entrega de tus ofrendas o diezmos, puedes comunicarte directamente con nuestro pastor a los siguientes números de teléfono. O para mayor facilidad puedes dejarlos en la casa de nuestra hermana María. Recuerda que el Señor bendice al dador alegre. Iglesia Cruzada Cristiana Palabra de Vida. Tenemos una información importante para ti. Recuerda que si quieres hacer entrega de tus ofrendas o diezmos, puedes comunicarte directamente con nuestro pastor a los siguientes números de teléfono. O para mayor facilidad puedes dejarlos en la casa de nuestra hermana María. Recuerda que el Señor bendice al dador alegre.